Hay algo que casi nunca pensamos cuando hablamos de cambio climático. El océano no es solo un escenario pasivo que se calienta de poco a poco. El océano está trabajando activamente para amortiguar lo que hacemos en la atmósfera. De hecho, una gran parte del dióxido de carbono que emitimos no se queda flotando en el aire, entra al mar. Y gracias a eso, el calentamiento global que hoy sentimos es menor de lo que sería si el océano no existiera como regulador. Una parte clave a mencionar es que el océano no absorbe carbono únicamente por procesos físicos o químicos. Una parte fundamental de ese trabajo lo hace la vida microscópica. Organismos tan pequeños que no los vemos, pero que son tan abundantes que juntos sostienen uno de los mecanismos más importantes del clima del planeta. La ciencia lo llama bombeo biológico de carbono. Y este sistema funciona gracias a una danza muy delicada entre algas microscópicas, pequeños animales marinos y partículas orgánicas que se hunden lentamente hacia el fondo del océano. El problema es que en los últimos años hemos empezado a introducir en ese equilibrio algo completamente nuevo en la historia del planeta, y son los microplásticos. Partículas diminutas persistentes que ya están presentes en prácticamente todos los océanos del mundo y los seres humanos. En enero de 2026, es decir, a la vuelta de la esquina, una revisión científica puso sobre la mesa una idea inquietante: que los microplásticos no solo son un problema de contaminación visible o de fauna marina, sino que podrían estar interfiriendo en los procesos biológicos que ayudan al océano a capturar y almacenar carbono. Y antes de que te me espantes, es importante mencionar: esto no significa que el océano vaya a dejar de absorber dióxido de carbono de un día para otro. Lo que la evidencia científica sugiere es algo más sutil y más peligroso, que con el tiempo este sistema podría volverse menos eficiente justo cuando más lo necesitamos. Ahora sí, espántate. Para entender por qué esto importa tanto, primero tenemos que entender cómo funciona este bombeo biológico, qué hace exactamente y por qué algo microscópico puede terminar teniendo consecuencias a escala planetaria. Para entender por qué los microplásticos pueden convertirse en un problema climático, primero tenemos que entender algo fundamental: cómo el océano mueve el carbono desde la superficie hacia las profundidades. A ese conjunto de procesos, la ciencia lo llama bombeo biológico de carbono. Todo empieza en la superficie del mar, donde vive el fitoplancton. Son algas microscópicas que flotan en los primeros metros del océano y que hacen exactamente lo mismo que las plantas en la tierra: fotosíntesis. Usan la energía del sol para transformar el dióxido de carbono disuelto en el agua en materia orgánica y oxígeno. Ese dióxido de carbono, a su vez, proviene en gran parte de la atmósfera, porque el océano y el aire intercambian gases de forma constante. Este punto es clave. Aproximadamente la mitad de la fotosíntesis del planeta ocurre en el océano. Y la mayor parte, adivina quién la realiza: el fitoplancton. Es decir, organismos invisibles sostienen una parte enorme del equilibrio químico del clima. Y digo invisibles porque miden de 0,2 a 2 micrómetros. Son plantas unicelulares. Estos son algunos tipos de fitoplancton. Y así es como se ve el océano con y sin fitoplancton. La pigmentación se debe a las altas concentraciones de clorofila y otros pigmentos fotorreflectores que alteran la forma en cómo se ve la luz. Pero capturar carbono solo es el primer paso. Una parte de ese carbono vuelve rápido a la atmósfera cuando los organismos respiran o son consumidos. Sin embargo, otra fracción del carbono sigue otro camino distinto. El fitoplancton es comido por zooplancton, también animales marinos pequeñitos, entre 1 y 5 milímetros, o sea, tan más grandes que el fitoplancton. Estos zooplanctones producen desechos ricos en carbono y cuando mueren, sus restos se combinan con otros fragmentos orgánicos. Todo esto forma agregados microscópicos que comienzan a hundirse lentamente. A este fenómeno se le conoce como nieve marina. No es nieve literalmente, sino una lluvia constante de materia orgánica que cae desde la superficie hasta aguas más profundas. Y aquí es donde ocurre algo crucial para el clima.
Cuando ese carbono logra descender cientos o miles de metros, queda aislado de la atmósfera durante décadas, siglos o incluso milenios. Para que te des una idea, en condiciones óptimas se transfieren alrededor de 10 gigatoneladas de carbono cada año. Y una gigatonelada equivale a unos 240 millones de elefantes. Una sola. Las 10 gigatoneladas serían 2.400 millones de elefantes. ¿Qué? Entonces, al quedarse el dióxido de carbono en el fondo del océano, tiene una consecuencia directa. Deja de contribuir al efecto invernadero durante todo este tiempo. Es justamente esa acumulación profunda lo que convierte el océano en un sumidero de carbono. Un sistema que en términos climáticos retira dióxido de carbono del aire y frena parcialmente el calentamiento global. La eficiencia de este proceso depende de muchos factores: del tamaño del fitoplancton, de la estructura de la red alimentaria, de la actividad del zooplancton, de la velocidad con la que los agregados se hunden y de cuánta materia se descompone antes de llegar al fondo. Por eso, pequeñas alteraciones en cualquiera de estos pasos puede tener efectos desproporcionados. No porque el sistema colapse de inmediato, sino porque su capacidad para almacenar carbono se va debilitando poco a poco. El bombeo biológico funciona gracias a interacciones microscópicas extremadamente finas. No está diseñado para lidiar con partículas artificiales persistentes que nunca existieron durante su evolución. Con esto claro, ahora sí podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando en medio de toda esta armonía biológica introducimos millones de toneladas de microplásticos? Cuando hablamos de microplásticos nos referimos a partículas de plástico menores a 5 milímetros. Algunas se fabrican ya pequeñas, pero la mayoría se forma cuando objetos plásticos grandes se fragmentan con el tiempo por la luz solar, el oleaje o la fricción. Estas partículas provienen de muchas fuentes: desgaste de llantas, envases, redes de pesca, cosméticos antiguos, prácticamente cualquier plástico que termine en el ambiente, incluyendo fibras de ropa sintética que se liberan al momento del lavado, como puede ser poliéster, nylon, elastano o licra. Por ejemplo, una microfibra tiene menos de 0.01 milímetros de diámetro, 10 micrómetros, es decir, solo una quinta parte del diámetro de un cabello humano. Un punto importante es que los microplásticos no se quedan flotando en la superficie. Durante años se pensó que eran principalmente un problema superficial, pero hoy sabemos que están distribuidos en toda la columna vertical, es decir, desde la superficie hasta aguas profundas, e incluso en sedimentos marinos. Esto es importante porque los coloca exactamente en el mismo espacio donde ocurre el bombeo biológico de carbono. A escala microscópica, los microplásticos tienen tamaños similares a muchas algas, bacterias y partículas orgánicas. Desde el punto de vista físico, el océano no los distingue de otras partículas naturales. Por eso, interactúa directamente con los organismos marinos más pequeños y grandes, y con todos. Diversos estudios han demostrado que el fitoplancton y el zooplancton pueden ingerir microplásticos, de forma accidental porque se les atravesó o porque se confundieron debido a que quedan cubiertos por biofilms que los hacen parecer alimento. Pero incluso cuando no son ingeridos, los microplásticos pueden adherirse a las superficies celulares, interfiriendo con procesos metabólicos o alterar el entorno químico inmediato del organismo. Aquí es importante aclarar que no todos los microplásticos tienen el mismo efecto y tampoco todos los organismos responden igual. El impacto depende de muchos factores: el tamaño de la partícula, el tipo de polímero, su forma y el tiempo de exposición. Debido a esto, no se puede generalizar un efecto único y universal, sino de tendencias observadas en múltiples experimentos y ecosistemas. Lo que ha resultado consistente es que cuando introduces partículas artificiales persistentes en un sistema biológico diseñado para procesar materia orgánica natural, las interacciones empiezan a cambiar. Y como ya te mencioné, son esas interacciones microscópicas las que justo sostienen el bombeo biológico de carbono.
Los microplásticos pueden incorporarse a los agregados orgánicos, mezclarse con restos de fitoplancton o terminar dentro de pellets fecales del zooplancton. En otras palabras, entran directamente en los mismos caminos que usa el carbono para moverse hacia las profundidades. Así que el problema no es solo que haya plástico en el océano, también es una problemática de dónde está y con qué procesos está interactuando. Aquí surge la pregunta del meollo. ¿Qué pasa con el bombeo biológico cuando estas partículas se mezclan con la materia orgánica que transporta el carbono? Para entender cómo los microplásticos pueden afectar el clima, es necesario mencionar que no existe un solo mecanismo, sino varios efectos pequeños que se acumulan dentro del bombeo biológico de carbono. En condiciones naturales, estas algas microscópicas están optimizadas para captar luz, nutrientes y dióxido de carbono. Pero cuando entran en contacto con microplásticos, distintos estudios han observado cambios en su fisiología. Algunas partículas pueden adherirse a la superficie de las células, bloquear parcialmente la luz o generar estrés químico. Otros microplásticos pueden liberar aditivos o actúan como superficies donde se concentran contaminantes. El resultado, en ciertos contextos experimentales, es una reducción en la eficiencia fotosintética o en el crecimiento del fitoplancton. No siempre ocurre ni en todas las especies, pero cuando sucede implica que se fija menos carbono desde la atmósfera. Este es el primer punto de fricción. El segundo ocurre más adelante cuando el carbono entra a la red alimentaria. El zooplancton, que se alimenta de fitoplancton, también puede ingerir microplásticos. Esto no solo añade partículas no nutritivas a su dieta, sino que puede alterar su metabolismo, su comportamiento alimentario o su producción de desechos. Y aquí aparece un elemento crucial para el bombeo biológico, y son los pellets fecales. Los pellets fecales son literalmente un conjunto de heces fecales del zooplancton. Cuando comen al fitoplancton, están comiendo carbono, y una vez ingerido, tienen que expulsarlo. Estos desechos no son irrelevantes, son uno de los vehículos más eficientes para transportar este carbono al fondo del océano, debido a que se hunden más rápido que el resto porque son más densos. Esto en condiciones normales, pero cuando contienen microplásticos, su estructura física puede cambiar. Algunos estudios han mostrado que los pellets se vuelven más frágiles, menos compactos o más lentos al hundirse. Esto significa que pasan más tiempo en aguas superficiales, donde el carbono puede ser utilizado por microorganismos y regresar a la atmósfera en lugar de quedarse almacenado en las profundidades. El tercer mecanismo tiene que ver con la nieve marina. La nieve marina está conformada por restos de fitoplancton muerto, por fragmentos de zooplancton, bacterias, entre otros. Los microplásticos pueden incorporarse a esta nieve marina y al hacerlo también alteran su densidad, su forma y la velocidad de hundimiento. En algunos casos los agregados se fragmentan con mayor facilidad, en otros se hunden más lentamente. Y en ambos escenarios la consecuencia es la misma. Disminuye la eficiencia con la que el carbono es transportado hacia el océano profundo. Cuando estos efectos se suman, el resultado es una mayor fracción de dióxido de carbono que permanece en la superficie del océano en lugar de ser transportada a las profundidades. Y cuando el carbono se queda en la superficie, entra en un ciclo mucho más corto. Es respirado por microorganismos o vuelve a intercambiarse con la atmósfera en escalas de tiempo de meses o años. Eso significa que el dióxido de carbono regresa al aire mucho más rápido y al hacerlo sigue participando activamente en el efecto invernadero, reteniendo calor y contribuyendo al aumento de la temperatura global. Hasta ahorita te he hablado de procesos muy pequeñitos, algas microscópicas, partículas diminutas, pellets fecales que se hunden lentamente, pero en el océano lo microscópico nunca se queda en lo microscópico. Cuando el bombeo biológico de carbono se debilita, las consecuencias no se limitan al carbono en sí, sino que se extienden a todo el sistema marino. Empecemos por la base de la red alimentaria. Si el fitoplancton fija menos carbono o crece con menor eficiencia,
Eso significa menos energía disponible para el zooplancton. Y si el zooplancton se ve afectado, el impacto se transmite hacia arriba, hacia peces pequeños, peces más grandes y eventualmente a ecosistemas completos. No es un colapso inmediato, sino un cambio en el flujo de energía. Menos carbono fijado implica menos biomasa disponible para sostener la cadena alimentaria marina. Al mismo tiempo, el carbono que no logra hundirse a profundidades permanece en la superficie del océano, donde es reciclado una y otra vez. Esto altera el equilibrio entre carbono superficial y carbono profundo, que es uno de los ejes que regula el clima. Porque el clima depende de cuánto carbono permanece en la superficie y puede intercambiarse con la atmósfera. Cuando el equilibrio se desplaza más hacia el carbono superficial y menos al carbono profundo, el efecto invernadero se intensifica. Eso acelera el calentamiento global y eleva la temperatura de los océanos. Un océano más cálido tiende a estratificarse más, es decir, se mezclan menos las capas superficiales con las profundas por las diferencias de densidades. Y cuando hay menos mezcla, llegan menos nutrientes a la superficie. Menos nutrientes significa menos fitoplancton, y menos fitoplancton implica un bombeo todavía más débil. Así se forma un ciclo de retroalimentación negativa para el clima. El sistema que ayudaba a retirar carbono del aire se vuelve progresivamente menos eficiente. Esta es la gráfica de un estudio que ya tiene ratito que se hizo y se ve la relación entre temperatura, siendo la línea roja, y la concentración de fitoplancton, la línea azul. Se aprecia que a mayor temperatura del océano existe una menor aglomeración de fitoplancton y viceversa. Menor temperatura del agua, mayor concentración de fitoplancton. Y esto se debe a la estratificación del océano, que acabo de mencionar por la diferencia de densidades. Ahora, es fundamental saber que los microplásticos no actúan aislados. Se suman a otros factores que ya están estresando al océano, como el calentamiento, la acidificación por el dióxido de carbono disuelto en el agua y la pérdida de nutrientes. Cada uno de estos factores por separado puede parecer manejable, pero juntos empiezan a empujar al sistema hacia un estado menos estable. Por eso, cuando hablamos de microplásticos y clima, no estoy diciendo que el plástico cause el calentamiento global, estoy diciendo que puede reducir la capacidad del océano para amortiguar un problema que ya existe. Y cuando el amortiguador se debilita, los cambios se sienten con más fuerza en todo el sistema. Estamos frente a un problema que reúne todas las características de lo que la ciencia llama un impacto difuso. Primero, ocurre a una escala que no vemos. Los microplásticos miden micras o milímetros. El fitoplancton y el zooplancton son microscópicos. Y los procesos clave suceden en miles de litros de agua que nadie observa directamente. Segundo, sus efectos no son inmediatos. No hay una catástrofe visible ni un evento puntual que marque un antes y un después. Lo que ocurre es una pérdida gradual de eficiencia en procesos biológicos que operan continuamente. Tercero, medir estos efectos es extremadamente complejo. Cuantificar cuánto carbono se fija, cuánto se hunde, cuánto se recicla y cuánto vuelve a la atmósfera requiere estudios largos, instrumentos especializados y modelos matemáticos complejísimos. Ahora, introduciendo microplásticos, el sistema se vuelve aún más difícil de aislar experimentalmente. Además, gran parte de la evidencia proviene de experimentos controlados en laboratorio o de estudios locales. Extrapolar estos resultados a todo el océano global es imposible. Debido a esto, lo que vemos en la literatura científica no son titulares alarmistas, sino tendencias bien fundamentadas. Riesgos y tendencias. Con eso en mente queda una última pregunta. ¿Hay algo que se pueda hacer al respecto? No hay una solución única ni inmediata, pero sí hay puntos claros donde se puede intervenir. Lo primero es entender que los microplásticos no son solo un problema de residuos visibles, son un subproducto de cómo producimos, usamos y desechamos materiales en la vida diaria. El desgaste de textiles sintéticos, llantas, envases que utilizamos diariamente, productos que nunca estuvieron pensados para fragmentarse de esta manera. Una de las estrategias más efectivas ocurre antes de que el plástico llegue al mar.
mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales, filtros más eficientes para microfibras, rediseñar materiales que liberen menos partículas puede reducir la carga que entra al océano. También es fundamental seguir invirtiendo en investigación. Todavía se está aprendiendo cómo los microplásticos interactúan con los procesos biogeoquímicos del océano. Entender mejor estos mecanismos permite identificar qué tipos de partículas son más problemáticas y dónde conviene priorizar esfuerzos. Y recordar que los microplásticos no actúan solos, se suman al calentamiento del océano, a la acidificación, a la pérdida de oxígeno y a la alteración de nutrientes. Sé consciente que el océano no es infinito ni invulnerable. Durante décadas ha amortiguado una parte importante del impacto humano sobre el clima. Al debilitar este amortiguador, los cambios no ocurren de golpe, pero sí se vuelven más difíciles de revertir. Incluso lo más pequeño puede tener consecuencias globales. Todo el contenido multimedia fue tomado de distintas fuentes. Las referencias se encuentran en la cajita de descripción.